César, feliz comenzar episodio 17, rendición de cuentas, y esto es como ya cerrando todo el capítulo de definición de las bases de la fundación del negocio. Y vamos a hablar algo bien interesante que se llama rendición de cuentas. Y tú tienes una frase que estoy seguro que quieres repetir que dijiste en el episodio pasado. Sí, la rendición de cuentas es la clave de la ejecución. Eso es verídico. Entonces, vamos a Bien, hablar sobre eso. buenísimo, vámonos con la introducción. Hola a todos y bienvenidos valientes empresarios que desean llevar su negocio al siguiente nivel. Cada semana César Pérez y Carlos Orjuela comparten estrategias de crecimiento comprobadas, efectivas y muy fáciles de aplicar para que juntos llevemos tu negocio a la cima y logres las metas que siempre te has propuesto. Si estás listo para llevar tu emprendimiento al próximo nivel, este es el podcast para ti. Aprende, comparte e inspírate con nosotros. Aquí comienza Estrategas de crecimiento. Bien, César, y entonces bien emocionados de llegar a esta parte que es como ya el cierre de todo lo que hemos hablado de la definición, de la fundación del negocio, esta etapa fundacional que es tan importante. Y estamos hablando hoy acerca de este proceso que ha sido constante durante todo el proceso de coaching de las 14 semanas. Hemos hablado de, básicamente que lo hemos hecho casi secuencial, ¿cierto? Cómo comenzamos ese proceso y cómo más o menos guiamos al empresario. Digo más o menos porque a veces nos extendemos más en unas partes que en otras, pero durante todo el proceso hay una parte como de teoría, de práctica, y luego viene una parte de retroalimentación o de compromiso del cliente también que nosotros llamamos la rendición de cuentas. Cuéntanos qué significa, no solamente para el coach tener la rendición de cuentas, sino para el coachee, para el emprendedor, tener una parte en donde él tiene que hacer una parte, comprometerse a hacer algo y casi que hacer una entrega de lo que hemos visto, y esto lo hacemos durante todo el proceso. Sí, a mí siempre me recuerdo el tema del profesor y los alumnos, ¿no? Imaginemos que estamos en una clase donde el profesor, no, uno es autodidacta, no hay profesor. Ajá. Entonces, digamos, cómo tú evalúas tu crecimiento, cómo tú haces la tarea? Porque al final tú tienes que hacer tu tarea para poder aprender, ¿no? Y si nadie te está pidiendo que tú hagas la tarea, pues ¿cómo lo haces? Y ahí entiendo un poco la procrastinación. Tú mencionaste hace poco lo de una charla TED Ajá. de cómo se procrastinaba. Entonces, al final, la rendición de cuentas nos permite a nosotros como emprendedores poder garantizar de que la tarea se haga, porque el día a día nos consume. Entonces, al consumirte en el día a día, las labores importantes que tú sabes que tienes que hacer, pero no son urgentes, tú la vas engavetando y la vas engavetando, la vas engavetando, y entonces el día a día te come, te come, te come y terminas en una rueda de espiral sin crecimiento porque eso que tú engavetaste, poco a poquito se va convirtiendo en urgente y siempre sale en urgencia y al final terminas súper esclavo de tu negocio, pues. Guau, y entonces nos convertimos en administradores de emergencias, Así ¿cierto? mismo, En así mismo. apaga-incendios es lo que llamamos nosotros cuando a veces tenemos que estar solucionando problemas y se soluciona el problema más urgente porque después tienes que solucionar el siguiente problema más urgente y esa parte no ha funcionado muy bien. Yo quisiera reiterar de verdad la importancia de tener una fecha límite. Y de hecho, Claro, ahorita que mencionas esta parte de la procrastinación, es interesantísimo que la procrastinación siempre sucede, o sea, siempre se deja porque sabemos o nos confiamos de una fecha límite. Cuando nosotros sabemos que tenemos una fecha límite, eso nos ayuda de cierta manera porque sabemos que tenemos que entregarla. Ahora, el problema de dejar todo para lo último, cuando tenemos que entregarla, ese ya es el problema que hablábamos de este fenómeno de la procrastinación. Pero, ¿qué pasa si no tenemos fecha límite? Como tú dices, se engaveta, se guarda y nunca se le da prioridad, nunca se le da la importancia de lo que tiene. La verdad es que el tener una persona con quien puedas rendir cuentas. Yo recuerdo hace poco estábamos en un mastermind, hace algunos años, hace 2, 3 años exactamente. Estábamos comenzando con esto de los mastermind antes de que tuviéramos nuestro primer mastermind de Círculo 10x10. Pero hablábamos, teníamos un grupo en donde el líder que nos estaba diciendo nos pedía que tuviéramos un mentor, pero un mentor para rendir cuentas. O sea,
sabemos que hay diferentes mentalidades, ¿no? O Claro. conceptos, ¿no? El concepto de mentor es aquel que ya lo ha logrado y que nosotros vamos para que nos dé consejo, etcétera. O el consultor, bueno, es otro tema, pero la teoría de este grupo era que básicamente tenemos que buscar un mentor de rendición de cuentas. Y entonces, es una persona, ¿cierto? Madura, que nosotros vamos y le decimos, óyeme, necesito que por favor me ayudes para que seas mi mentor de rendición de cuentas. Y te explico cómo funciona. Entonces, yo me voy a reunir contigo cada mes, ¿cierto? Y te voy a contar las metas que voy a tener para el siguiente mes, ¿ok? Cuando nos reunamos tú y yo, lo único que tienes que hacerme son dos preguntas. Uno, ¿cumpliste las metas que te comprometiste a hacer? ¿Sí o no? ¿Listo? Y si no las cumpliste, ¿por qué no las cumpliste? Eran las dos únicas preguntas que se le permitía al mentor hacer. Pero cuando nosotros nos reunimos con alguien, ¿cierto? Y yo le digo, mira, yo me comprometí a tener estas metas, ¿cierto? Está el mentor de rendición de cuentas y te dice, óyeme, cuéntame, ¿cumpliste las metas que tenías? ¿Cierto? Y yo solamente puedo decir sí o no, si las logré o no las logré. Si las lograste, maravilloso, te felicito, nos vemos el otro mes, ¿cierto? Pero si no las lograste, cuéntame por qué no las lograste. Entonces era como un enfrentarse a uno mismo para poder lograr ese crecimiento que uno necesitaba. Y esa estrategia a mí me pareció brillante, me pareció buenísima. O sea, primero que todo, no tiene que ser un experto, no tiene que ser un juez, ¿cierto? No Claro. tiene que estar revisando, calificando, justificando todo lo que haces o no haces, sino solamente es una persona que te hace enfrentarte a ti mismo. Y esa teoría, ya después cuando nosotros comenzamos en el mastermind del Círculo 10x10, en donde ya nos reuníamos y cada quien compartía sus metas y sus propósitos, la verdad eso me ayudó a despegar increíblemente. Pero esto mismo sucede cuando tenemos un coach. Cuando tenemos un coach, básicamente nosotros estamos explicando una teoría, una guía de este proceso maravilloso que ya explicamos, pero después en la siguiente sesión le preguntamos, ok, esto era lo que tú te habías comprometido a hacer, cuéntame cómo te fue. Cuéntame qué hiciste. Y es como enfrentar a la persona consigo mismo. Eso me ha parecido Es increíble. valiosísimo. Eso es demasiado poderoso lo que acabas de hacer, lo que acabas de decir, porque cuando el coach o el mentor, el que le rinde cuenta, te hace la pregunta, ¿cumpliste? Ujú. ¿Sabes? Ahí no te está juzgando, Ajá. no te está diciendo que tú eres un flojo, eres un haragán o eres una persona irresponsable, no. Simplemente es un espejo hacia ti, como que cumpliste, sí o no. O sea, no hay medias tintas. O sea, aquí no hay medias tintas, es sí o no. Muchas veces llegamos con más o menos, más o menos. No, ok. Si no cumpliste alguna, entonces, ¿por qué no la cumpliste? Ujú. Y, o sea, al final genera como que una responsabilidad, o sea, un miedo. Al final yo por lo menos, cuando yo voy a mis sesiones de rendición de cuenta, Carlos, yo tengo una pena, o sea, yo siento vergüenza. Sí. Si yo me siento con el coach a decirle que yo no hice la tarea, o sea, yo siento una vergüenza. Entonces, yo he estado incluso, o sea, una hora antes terminando la tarea hey, aquí está, o sea, entonces, eso te hace a ti como te da, sí, una energía para que tú puedas terminar las cosas que tú mismo te dijiste que le ibas a hacer. Entonces, es maravilloso lo que es la sesión de rendición de cuentas y el modelo. Vamos a repasar rápidamente el modelo. Ajá. Empezamos con sesión de problema de fondo, donde aquí vamos las metas, vemos todo lo que es qué es lo que vamos a hacer en las 14 sesiones, hacemos un autoconocimiento y allí se colocan las metas. Sí. Y las metas tienen acciones. Ujú. Entonces, siempre es una sesión, llamémoslo teoría, y la Ujú. siguiente sesión, rendición de cuentas, llamémoslo práctica. Entonces, teoría, rendición de cuentas. La siguiente sesión vemos propósito mega, después rendición de cuentas. Ujú. ¿Sabe? Entonces, el modelo garantiza de que tú te mantengas rindiéndole cuentas a tu coach Ajá. para que lo que tú dijiste en la primera sesión se haga. Y ya después que tú pasas el modelo de negocio, el mapa ágil de negocio, rindes cuentas, basas el producto, la prueba inmediata de vida, rindes cuentas, pasas el producto mínimo viable, rindes cuentas, hay un montón de acciones y tareas que tú has hecho durante las 14 semanas. O sea, yo tengo con mis clientes una lista de no menos de 20, 25 Logros. acciones Ajá. durante las sesiones, pues, porque se van haciendo y bueno, quedan allí. Ahí sí la puedes engavetar. Esas acciones, después que las haces, ahí sí la puedes engavetar. Bueno, y la verdad lo que queremos con este episodio es invitarlos. O sea, si ustedes han considerado
la idea de contratar un coach, ¿cierto? Primero, para que sea un guía durante este proceso. Segundo, hay una parte bien importante y es que este coach, si es un buen coach, seguramente será un buen coach, te va a pedir cuentas, te va a pedir fechas límite, te va a comprobar, te va a pedir tareas, te va a pedir deadlines, o sea, es esta parte en donde tú tienes que cumplirlo para que podamos avanzar. Porque no sé si te ha pasado, César, pero algunos clientes a veces no hacen sus asignaciones y lo único que hace es perjudicar su progreso, porque Claro, nosotros vamos a seguir tal vez. Nosotros podemos continuar con el proceso, podemos seguir con la teoría que sigue, pero es este método, lo que me encanta es que está como uno está por encima del otro, o sea, se construye basado en el elemento anterior. Entonces, cuando nosotros comenzamos con conocimiento, con un propósito, con mega, con definir el cliente, la solución del problema, o sea, todo va edificando uno sobre otro. Y entonces saltarnos uno básicamente como que crea un vacío y crea un vacío que como que no le da solidez a lo que estás definiendo. Entonces, queremos invitarlos de verdad, si ustedes pueden tener, ya sea que trabajen con un coach, que contraten para que ustedes puedan tener una guía y sobre todo resultados, porque básicamente aquí estamos hablando de resultados. Pero si no, contraten o tengan a una persona que lleguen a un acuerdo para poder tener un compañero de responsabilidad de cuentas. Es interesante porque incluso la frase como tal no tiene traducción al español. En inglés se llama el accountability. ujú, Y en inglés ese compañero de rendición de cuentas se llama el accountability partner. Pero el accountability, traducir esa palabra, no existe una palabra que tenga accountability, porque es como enfrentarte a ti mismo, es rendir cuentas, es mirar tus metas y comprobarlas. Entonces, bien interesante esto, traducir esa palabra de accountability. Al principio nos tocó trabajo hasta que encontramos esta parte de rendición de cuentas. Es básicamente rendir cuentas a alguien para que pueda evaluar tu progreso, tu éxito, tu camino, porque básicamente es un camino lo que estamos haciendo. Así que bueno, los invitamos. Si ustedes contratan un coach, maravilloso. Si no, por favor, reúnanse con alguien periódicamente, cada mes, cada semana, cada 15 días, como ustedes lo decían. Pero hagan esta estrategia de ríndanle cuentas a esa persona. Y sinceramente, mira, como testimonio propio, el disparo que tú te pegas en productividad es no, increíble. no, es increíble. Es increíble. Y yo les, o sea, si están escuchando este podcast es porque son empresarios de Ujú. pequeñas y medianas empresas, ¿verdad? Sí. Entonces, si tú eres una pequeña y mediana empresa, quiero decirte que las grandes empresas, el CEO le rinde cuentas a una junta directiva. Entonces, ellos hacen eso. ¿Qué estás haciendo tú? O sea, si no tienes a quién rendirle cuentas en este momento, muy probablemente tu empresa no sea una gran empresa. Listo. Así es Sí. sencillo. Entonces, hay que rendir cuentas. O sea, la rendición de cuentas es algo, digamos, básico. Para el mismo Tim Cook, el CEO de Apple, tiene una junta directiva a la cual rendir cuentas. Elon Musk tiene una junta directiva a la cual él rinde cuentas. Así él soy el dueño de la compañía. El hecho de que tú todos los meses o cada trimestre tú tengas que reportar lo que pasó en la compañía hace que la compañía mantenga la tracción, mantenga la tracción, Ajá. bien, de ejecución, ejecución, ejecución. Y bueno, y si no se da, vamos a explorar por qué no. Y Claro. bueno, a lo mejor seguramente, hay veces que no lo podemos hacer. Bueno, un mes no se da, pero lo afrontas y dices, bueno, entonces el próximo mes me tengo que poner las pilas y vamos a hacerlo para el próximo mes. Y no pasa nada, ¿sabes? Cierto. Pero se garantiza la ejecución. Pero si no tienes ese próximo mes, entonces se atrasa la ejecución, se atrasa. Claro, porque no hay una fecha, no existe una No hay una fecha en fecha, donde exacto. tú tengas un compromiso que reportar esos logros. Sinceramente, creo que la clave del crecimiento es que tú puedas rendir cuentas, que puedas tener una sesión en donde te estés comprometiendo a rendir cuentas cada vez. Lo veo ahorita que estabas mencionando esta parte de si estás escuchando este podcast es porque eres un pequeño mediano empresario. También me doy cuenta de que muchas veces como pequeños y medianos empresarios estamos solos. Sí, Muchas veces 100%. no tenemos una persona que nos apoye o que nos entienda. Y esta frase me la han dicho a mí muchas veces, de verdad, cuando tengo las sesiones y estoy hablando con empresarios y me dicen, Carlos, qué bueno es tener a alguien con quien yo pueda hablar de negocios que me entiende. Y eso lo entiendo, de verdad que en el mundo empresarial a veces el emprendedurismo es un poco solitario.
es un poco de estar solo, luchando, aprendiendo por ti mismo, escuchando podcasts, ¿cierto? Leyendo libros para poder crecer tu empresa. A veces necesitamos tener una mano, a veces necesitamos tener un grupo, a veces necesitamos estos mastermind, estos grupos de coelevación que hemos hablado también. Es maravilloso poder tener esto para poder entre todos ayudarnos, sin juzgarnos. Y esta parte de Claro. rendición de cuentas me parece clave, o sea, nosotros rendimos cuentas a nosotros mismos, no a otra persona, Ujú. ¿cierto? Y allí es donde está el crecimiento. No sé Sí, si al quieras final es decir a algo más nosotros. para terminar, pero la verdad este tema a mí me encanta, o sea, es clave, la verdad es clave, vital. La recomendación más grande que les podemos hacer: tengan un compañero de rendición de cuentas, tengan sesiones periódicas establecidas en su agenda para que rindan cuentas y de esa manera van a lograr el crecimiento en su empresa. Y yo también les digo que este tema, bueno, para cerrar, es que este tema de rendición de cuentas es tan poderoso que tú lo puedes aplicar a todas las áreas de tu vida. Oh, sí. Tú quieres ser un mejor padre, tú puedes tener un coach que solamente se enfoque en rendir cuenta de las acciones que tú vas a hacer para ser mejor padre. Tienes que aumentar mejor tu salud. Hay montones de rendición de cuentas de coaches allí que te hacen, ok, tu evaluación. Tú dijiste que ibas a hacer ejercicio 3 veces a la semana. ¿Qué pasó que no lo hiciste? Entonces, es un tema, es una herramienta tan poderosa que se puede adaptar a cualquier área de tu vida. Ujú. Y en esas áreas que tú decidas vas a tener crecimiento porque vas a empezar a hacer las cosas que regularmente, sin tener un sistema de rendición de cuentas o sin tener fecha, no lo harías. Entonces, la herramienta es demasiado poderosa. Buenísimo. Solamente para terminar también, en muchos conceptos de esos, estabas hablando ahorita de padres, estábamos hablando también de relaciones familiares, estaba pensando en mi esposa. Nosotros nos reunimos una vez por mes, que es una cita que tenemos para ir a cenar en un restaurante, pero no es una cita romántica, es una cita de trabajo. O sea, nosotros vamos allá y decimos, ok, vamos a hablar de finanzas. ¿Cómo nos fue en finanzas este mes? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué nos falta? Ok, hablemos de nuestros hijos. ¿Cómo van ellos? Entonces se volvió como una reunión ejecutiva entre esposos, ¿cierto? Pero Belleza. es una manera de una rendición de cuentas, de saber que tenemos metas, de que tenemos objetivos y que tenemos fechas en donde estamos hablando para poder revisar si vamos bien o vamos mal. ¿Mm? Buenísimo, Carlos. Ya agarré esa idea y ya la hago mía. Voy a empezar, ya voy a colocar el calendario ahorita para agendar una vez al mes con mi esposa y ver todas las áreas de la vida. Buenísimo, buenísimo. César, un placer revisar este tema contigo. De verdad, si ustedes nos están escuchando y no tienen todavía un compañero de rendición de cuentas, háganlo, ¿ok? Revisen este podcast, varios conceptos que hemos mencionado, y establezcan una fecha en donde ustedes puedan rendirse cuentas del crecimiento de su negocio. Si necesitan ayuda, estamos para servirles. Estamos Claro. para apoyarlos, estamos para mostrarles una guía de cómo pueden ustedes hacer crecer sus negocios a través de este proceso de rendición de cuentas, pero no solo rendición de cuentas, sino todo el proceso de crecimiento de GM que hemos visto. Así que bueno, los invitamos para que ustedes puedan evaluar este material. Por favor, si ustedes consideran que estas ideas pueden servirle a sus amigos, a sus empresarios, crezcan juntos también, invítelos a escuchar este podcast y tal vez podamos explicarle a varios empresarios cómo funciona para que entre ustedes puedan hacer su proceso de rendición de cuentas y bueno, llevar sus negocios al siguiente nivel, que es nuestro objetivo con ustedes. Excelente. Bueno, terminamos. Nos César, vemos, Carlos. Nos dinos vemos en algo el para próximo terminar. episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Chao, un abrazo para todos.